Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo estáis amigos? Bienvenidos a una nueva sesión. Para mí es un honor tener hoy con nosotros a Jonathan Arenas, un gran especialista, un gran consultor especialista técnico que nos va a acercar una sesión sobre Oracle Integration Cloud Service. Nos va a hacer una breve presentación de cómo es esta plataforma, cómo es esta solución y iremos directamente al grado a hacer una demostración. Jonathan, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas tardes, buenos días para ti, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, muchísimas gracias. Me comentabas Buenas que ya tardes. llevabas unas cuantas horas, que ya llevas unas cuantas horas de pie, ¿no? Sí, sí, señor. Bueno, muy bien. Pues oye, muchísimas gracias, la verdad, por tu generosidad. Yo siempre digo que las personas que participáis en estas iniciativas, pues bueno, inhieren y tienen inherente una gran generosidad por toda vuestra parte, por compartir de forma altruista vuestro conocimiento. Así que te lo agradecemos mucho, Jonathan. Ok, con muchísimo gusto. Jonathan, tú eres un gran especialista de técnico, un consultor técnico de Oracle RP Cloud, de Oracle Integration Cloud, así que bueno, pues todos estamos ya deseando que escucharte porque tú eres el protagonista, tú eres la estrella de rock que tenemos invitada para esta hora, que tenemos muchísimas ganas de escucharte y nada, te voy a pasar el control para que comiences con la presentación. Muchísimas gracias y mucha suerte con la presentación. Ok, muchas gracias. Ahí tienes el control. Ahí, ya vemos tu pantalla. Todo tuyo. Listo, vale. Los saludo nuevamente. Buenos días para algunos y buenas tardes para otros. Me presento nuevamente. Mi nombre es Jonathan Arenas López, consultor técnico de Oracle en Acevedo TIC. Para el día de hoy tenemos la siguiente agenda, una introducción corta, ya que el objetivo principal es pues, realizar una demostración de lo que podemos hacer con Oracle Integration Cloud. Tenemos que en el sector empresarial se pueden presentar muchos retos, ¿cierto? Entre los cuales podemos tomar como ejemplo la necesidad de realizar integraciones entre aplicaciones locales y en la nube de los diferentes sistemas de entrada de pedidos. También en otro caso puede ser que la cadena de suministro está conectada por medio de correo electrónico a ser integrada. Y otro ejemplo que podríamos tomar es que necesitamos mejor visibilidad de los pedidos durante todo el ciclo de vida del proceso. Por ejemplo, una empresa de producción donde el jefe de planta o el encargado de la manufacturación de los productos necesita tener información y conocimiento en tiempo real de cómo van evolucionando los pedidos, la producción. Y asimismo, con esta información, eh, programar nuevas órdenes o realizar ciertas proyecciones, ¿cierto? Para todos estos retos que se presentan y muchos más, Oracle nos proporciona una plataforma para el desarrollo de integraciones de la mejor clase, que cuenta con más de 50 adaptadores locales y en la nube listos para ser usados para el desarrollo de integraciones, que llevándolas a cabo estas con los métodos tradicionales podría llegar a ser demasiado complejo, pero con OIC podríamos desarrollarlas ágilmente. Dentro de los beneficios que nos presta OIC, tenemos que se ejecuta en la nube de forma segura y brindándonos un alto rendimiento. También nos brinda que podemos desarrollar varios tipos de integraciones, de nube a nube, de nube a local, de local a nube. Y también cabe aclarar, perdón, que OIC no solo nos permite realizar integraciones entre aplicaciones de Oracle, sino que también las podemos hacer entre aplicaciones de terceros. Dentro del ambiente Oracle Integration Cloud podemos encontrar las siguientes herramientas, lo que es
Process Cloud Service, que es una herramienta que nos permite mejorar la agilidad del negocio con la automatización visual de procesos basados en flujos de tareas, en flujos de trabajos de tareas humanas. Y desde estos procesos podríamos disparar una integración o en el sentido contrario, desde una integración hacer el llamado a un proceso si es necesario, ¿cierto? Tenemos también lo que es Visual Builder Cloud Service, que es una herramienta que nos permite desarrollar aplicaciones web y aplicaciones móviles rápidamente para prestar a los empleados, a los clientes o a los socios servicios que les permitan trabajar con mayor productividad desde cualquier lugar, momento y desde cualquier dispositivo. Y también desde estas aplicaciones podríamos hacer el llamado a un proceso y posteriormente desde ese proceso disparar una integración. Y tenemos lo que es Integration Cloud Service, que es la herramienta que nos permite desarrollar integraciones entre aplicaciones, que es en la cual nos vamos a centrar el día de hoy y con la cual pues vamos a hacer la demostración en este momento. Entonces, el, el objetivo del día de hoy es desarrollar una integración que nos ejecute un reporte en Oracle BI, el cual recibe como parámetro un número de orden de compra. Entonces va y busca en la base de datos pues toda la información relacionada con esta orden, nos la devuelve y la idea es con esa información hacer un llamado a la API REST de Oracle Fusion y en el módulo de AP crear una factura con esta información. Entonces tenemos acá el ambiente de Oracle Integration, la página principal. Acá tenemos el menú e ingresamos a integraciones. Y se nos despliegan todas estas herramientas que son las cuales nos van a servir para el desarrollo de las mismas, ¿cierto? Entonces inicialmente vamos a crear una conexión. Le damos en conexiones, le damos crear y nos muestra todos los adaptadores que están disponibles. Entonces podemos ver que hay tanto aplicaciones de Oracle como aplicaciones de terceros. En este caso vamos a utilizar el adaptador SOA para hacer el llamado a la API de Oracle BI. Entonces se nos abre este recuadro donde se nos pide que ingresemos un nombre. El identificador pues se llena automáticamente o si quisiéramos cambiarlo pues también podríamos hacerlo. Y nos pide qué rol le vamos a dar a esta conexión, disparador y llamada, o podemos usarlo solo para disparador o solo para llamar. En este caso dejémoslo con ambos roles. Y nos pide una descripción que es opcional si queremos nosotros pues ponerle algún tipo de descripción. Se nos abre este otro recuadro para seguir configurando esta conexión. Acá nos pide lo que sería el URL, que yo lo tengo guardado por acá. En este caso también, si tenemos un archivo WSL en nuestro equipo, lo podríamos cargar por esta parte también. Y este resto de información pues es opcional. Y en la parte de abajo encontramos lo que es la seguridad, donde vamos a ingresar las credenciales de si es necesario, ¿cierto? En este caso, pues vamos a utilizar este método de No Security Policy. Le damos probar, validar y probar.
Jonathan, yo creo que debes colocarles el WSDL, Sí, no el sí, sí, HTML. perdón, acá puse la ruta que no era. Y si dice que se ha aprobado correctamente, le damos guardar, cerramos y esta conexión ya aparece configurada, lista para ser usada. Entonces ahora vamos a crear lo que es una consulta o lookups, que son tablas que nos permiten guardar información que posteriormente pues vamos a usar en el flujo de la integración. Entonces igualmente le damos en crear, nos pide un nombre y igual descripción opcional si se la queremos poner. Podemos cambiar el nombre de la columna. Y aquí podríamos agregar más columnas si las necesitamos, ¿cierto? Para este caso solo vamos a usar estas dos. Y aquí vamos a guardar lo que es la ruta en la cual se encuentra el reporte en Oracle BI y el formato en el cual necesitamos que se ejecute ese reporte. Y acá podemos agregar también cuantas filas necesitemos. Y la ruta la tengo acá guardada también. Te faltó la O Le al final. damos guardar. Dice que Jonathan, sea, en la ruta te faltó la O al final. sí, listo, entonces ahí ya nos queda esta consulta creada y lista para ser usada también. Entonces vamos a pasar a lo que es el desarrollo de la integración. Nos vamos a integraciones y le damos crear. Se nos abre este recuadro donde nos muestra los tipos de integraciones que podemos crear, ¿cierto? Entre los tres principales tenemos estos tres primeros que son orquestación controlada por aplicaciones, que son integraciones que son disparadas desde otra integración o desde una aplicación o un proceso, ¿cierto? Tenemos orquestación programada, que son integraciones que podemos programar para que se ejecuten cada cierto periodo de tiempo y con ella pues podemos disparar otras integraciones. Tenemos transferencia de archivos, que son integraciones que nos sirven para transferir archivos desde un servidor FTP a otro de manera pues muy segura. Entonces estas son como las principales. En este caso vamos a utilizar lo que es una orquestación controlada por aplicaciones. Nos pide un nombre. Aquí también nos trae como un controlador de versiones, pues en este caso es la versión 1, pero si fuera una posterior podríamos cambiarle ahí. Y estos otros resto de datos son opcionales también. Entonces le damos crear.
se nos abre, perdón, este panel donde es el ambiente pues que vamos a desarrollar la integración como tal. A mí me gusta trabajarlo aquí en forma horizontal. Entonces, inicialmente vamos a agregar una conexión para que nos sirva como disparador de esta integración. Le vamos a poner como nombre trigger. ¿Qué función tiene? Opcional si se lo queremos poner una descripción. La URI de recurso le vamos a poner el mismo nombre. Vamos a utilizar el método get y le vamos a decir que vamos a agregar parámetros en este punto final. Le damos siguiente. Y en esta parte podemos agregar parámetros. Entonces vamos a agregar dos parámetros que son los que nos pide el reporte en Oracle BI. Va a ser de tipo string. Y ese también va a ser string. Le damos siguiente. Y nos muestra el resumen de este punto final. Le damos listo. Y automáticamente nos crea un asignador para ese punto final. En este caso, pues no vamos a este asignador a suprimir. Y nos muestra acá también lo que es un error porque no le hemos asignado un seguimiento a esta integración. Entonces lo que hacemos es que le damos clic acá en acciones y en seguimiento. Le damos guardar y vemos que este error desaparece. Aquí nos arroja como una advertencia debido a que eliminamos ese asignador que nos creó automáticamente, pero es simplemente una advertencia que no nos va a afectar en la ejecución de la integración. Entonces ahora lo que vamos a hacer es agregar la conexión a Oracle BI Service, que fue la que acabamos de crear hace unos momentos. Le vamos a poner como nombre Get Invoices, ya que vamos a obtener la información de las facturas que vamos a crear. Nos pide que seleccionemos qué operación deseamos realizar. Entonces, como vamos a correr un reporte, seleccionamos Run Report. Le damos siguiente. Esta parte la dejamos así. Y nos muestra el resumen. Entonces vemos que automáticamente pues se anexa esa conexión y el asignador para esa conexión o para ese punto final. Entonces en este caso vamos a editar esta asignación, vamos a realizar esta asignación. Se nos muestra esta herramienta que nos permite mapear los datos desde un origen a un destino, ¿cierto? Entonces el origen pues es el disparador y el destino es el punto final que acabamos de crear. Entonces lo que hacemos es desplegar acá en Body, Run Report
report request y nos aparecen los datos que están disponibles. Está lo que son funciones. Tenemos varios tipos de funciones, ¿cierto? Booleanos, de conversión, de fecha, de cadena. En este caso vamos a utilizar Integration Cloud para utilizar las consultas que acabamos de ver hace momento. Lo que hacemos es que arrastramos, en este caso, al formato. Esta fue la consulta que creamos hace momento, la seleccionamos, le damos siguiente y nos pide que seleccionemos una columna de origen. Entonces la columna name y la columna de destino va a ser value. Y que fue donde almacenamos la ruta y el formato, ¿cierto? Si esas columnas llegaran a estar vacías, acá podríamos asignar un valor por defecto, pero en este caso pues lo vamos a dejar vacío. Y nos muestra una expresión resultante. Esta expresión resultante nos falta decirle de qué fila va a tomar esa información. Entonces, en este caso, es de la fila format. Entonces, borramos acá y entre comillas, le ponemos que es de la fila format. Le damos guardar y hacemos lo mismo para la ruta del reporte. Igual dejamos este vacío. Y cambiamos, ahora sería por la ruta. Guardamos. Cerramos acá. Y vamos a pasarle los parámetros, que sería el invoice number y la orden de compra. Entonces buscamos acá parameter name values, lo desplegamos y tenemos un ítem, pero como tenemos dos parámetros, entonces lo vamos a duplicar. Entonces el primero, en nombre, vamos a crear un nodo de destino y le ponemos orden de compra. Le decimos que lo vamos a establecer como un texto, lo guardamos y ahora sí acá en value arrastramos el orden de compra y lo mapeamos. Y hacemos lo mismo con el segundo ítem. Establecemos como texto. Discúlpame, Jonathan. Esos son los parámetros con los que se llaman el reporte, ¿cierto? Exacto, sí, estos son Tú los le- parámetros del reporte que encontramos acá en Eso, Oracle BI, que serían exacto. estos dos parámetros de acá, ¿cierto? Acá tienen estos dos nombres que pues los puse igual a como aparecen en el query del reporte, pero realmente acá podrían haber otros nombres, ¿cierto? Los nombres que debemos poner acá en esta parte son exactamente los que aparecen en el query, que en este caso pues son Correcto. iguales, pero podrían ser diferentes. Yo aprovecho para presentarme. Yo soy Johnny Giraldo. Aquí estoy, voy a prender la cámara para que me vean.
Jonathan y yo trabajamos juntos. Si lamentablemente no logré conectarme a tiempo, entonces me perdí esa parte donde les mostraba el query y el reporte. Entonces vamos a continuar. Solamente quería pues que me conociera. Esa es como la voz de la conciencia que le está hablando ya a Jonathan en momentos. Listo. Los dejo con Jonathan. Listo. Y realizamos el mapeo del parámetro de invoice number. Y nos falta lo que sería el user ID y el password. Entonces vamos a utilizarlo también acá de los lookups, una consulta que yo había creado anteriormente, que es esta. Entonces el origen sería name. Le damos siguiente. Y acá le cambiamos también el nombre. Y realmente la columna es value solo sin el 2. Lo guardamos. Y hacemos lo mismo para el password. Acá me falta quitarle este 2. Listo, entonces ahí ya tenemos los datos mapeados, tenemos lo que es la ruta, el formato, el usuario, el password. Entonces le damos validar. Nos dice que la asignación es válida y está lista. Le damos cerrar y le damos guardar. Es aconsejable cada vez que hagamos un cambio ir guardando esto, ya que se podría presentar una desconexión de red o algún problema. Y si no tenemos esos cambios guardados, se nos perdería. Listo, entonces hasta este momento, como va la integración, ya ejecutaría el reporte. Esa información que nos llega desde Oracle BI viene encriptada en base 64. Entonces necesitamos desencriptarla, leer esa información, pues ese archivo en un archivo y posteriormente hacer el llamado a la API REST de Oracle Fusion. Entonces, primeramente vamos a desencriptarla y lo vamos a asignar en una variable. Le ponemos un nombre. Aquí podemos agregar cuantas variables necesitemos, pues en este caso solo vamos a usar una. Y acá tenemos también acá en avanzado, y tenemos una función que nos permite decodificar o esta otra que nos permite decodificar y guardar la referencia de ese archivo. Entonces vamos a usar esta. Borramos esto y lo que vamos a decodificar es la respuesta que nos llegó desde Oracle BI. Entonces la buscamos acá. Un report response. Y donde viene la información es en esta etiqueta report bytes. Validamos. Nos dice que la expresión es válida. Validamos nuevamente. Y guardamos.
Listo, ahora necesitamos leer la información que nos llegó en ese archivo. Entonces, arrastramos lo que sería un archivo temporal. Le ponemos un nombre, leer archivo. Y como en la variable almacenamos la referencia de este archivo, entonces lo vamos a configurar acá en sí. Entramos a editar y esta fue la variable donde guardamos esa referencia. Entonces la pasamos hacia este lado, le damos guardar, salimos del generador de expresiones y le damos siguiente. Entonces acá nos pide que escojamos o que demos un ejemplo de qué tipo de archivo es el que viene. En este caso vamos a poner un documento XML de ejemplo. Le damos siguiente. Y nos pide un ejemplo de ese XML. Entonces, nosotros posteriormente ya habíamos creado un XML para este caso. Entonces, seleccionamos el archivo, que sería este. Le damos siguiente. Y nos muestra el resumen, ¿cierto? Listo, entonces ahora sí vamos a hacer el llamado a la API REST de Oracle Fusion. Y sería esta. Este punto lo vamos a llamar create invoice. Y nos pide una URI del recurso relativo a este punto final. Entonces buscamos en la documentación de la API REST de Oracle Fusion, la parte de create invoice, vemos que utiliza el método post y esta es la URI que nos está pidiendo. Entonces lo que hacemos es que la copiamos, la pegamos acá y cambiamos al método post. Un poquito lento. Listo. Y le decimos que vamos a configurar una carga útil para la solicitud y otra para la respuesta. Le damos siguiente. Y entonces acá podemos cargar varios tipos de archivos, ¿cierto? Esquema XML, ejemplo de JSON. En este caso vamos a cargar un ejemplo de JSON. Seleccionamos el archivo, que en este caso sería el request.
y acá automáticamente se nos actualiza a JSON. Le damos siguiente. Ahora nos pide el de respuesta, que también es un JSON. Esperamos que cargue. Y le damos siguiente. Nos muestra el resumen de este punto final. Y ahora solo nos resta hacer pues el mapeo de los datos. Abrimos nuevamente este asignador. Está un poquito como lento el internet. Listo, se nos abre esto nuevamente para hacer el mapeo de los datos. En este caso los vamos a hacer desde el archivo temporal donde leímos lo que nos llegó pues desde Oracle BI. Y acá en Request Wrapper. Y hacemos el mapeo. En este caso, pues los archivos que pusimos de ejemplo y la plantilla que se utilizó en Oracle BI la diseñamos para que tuvieran los mismos nombres tanto en el origen como en el destino. Sin embargo, acá podría tener un nombre diferente y relacionarlo acá, ¿cierto? Y acá en estas fechas, pues vamos a utilizar la fecha actual. Entonces le ponemos current date. Y lo mismo para esto. Ahora nos falta mapear lo que son las líneas. Y ahí quedaría listo. Le damos validar. Nos dice que es válido. Cerramos. Guardamos y esta sería como tal la integración. ¿Cierto? Es una integración sencilla que no tiene mucha complejidad. Sin embargo, podríamos agregarle la complejidad que sea necesaria, ya que acá contamos con muchas acciones, con ciclos, tenemos también condicionales sí, entonces podríamos agregarle la complejidad que sea necesaria, ¿cierto? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es probarla. Entonces nos aparece acá en la parte de arriba. Lo que vamos a hacer es activarla. Activamos el rastreo
y acá nos dice que vamos a incluir la carga útil. Entonces la carga útil lo que hace es que nos muestra los mensajes que se están enviando desde una aplicación a otra. En ambiente de pruebas, pues nosotros lo que hacemos es activarla para en el desarrollo de la integración ver cómo es el intercambio de estos mensajes, si se presenta un error, por qué es que se está presentando. Sin embargo, no es recomendable hacerlo en producción ya como tal, debido a que los datos se verían expuestos, ¿cierto? Entonces le damos a activar. Ahí ya está activa y le damos en probar. Entonces acá nos pide los parámetros que nosotros creamos. En este caso, el primero invoice number es pues el número de factura que nosotros queremos asignar. Y esta orden de compra que ya la teníamos pues ahí guardada y le damos probar. Y nos muestra que se ha ejecutado correctamente. En caso que la integración hubiera fallado en algún punto, aquí nos aparecería, por ejemplo, en rojo, mostrándonos que ahí ocurrió un error y entonces iríamos a mirar qué fue lo que pasó ahí, ¿cierto? Entonces, en esta parte de acá podemos realizar el seguimiento de las instancias, de las ejecuciones, ¿cierto? Entonces vemos que acá aparece en estado correcto. Como utilizamos como seguimiento el número de orden de compra, entonces nos aparece acá. Y aquí podemos mirar los mensajes que se intercambiaron. Entonces, este fue el archivo temporal donde leímos la información que nos llegó desde Oracle BI, que es la información pues que nos devuelve de la orden de compra. Y el mensaje que se envió a Create Invoice, que pues obviamente es el mismo. Y como respuesta nos devuelve esto, el ID de la factura y toda la información de la factura como tal, ¿cierto? Entonces ahora vamos a ir a Oracle Fusion y con este número de factura la vamos a buscar. Entonces vamos al módulo de Payables, Invoices. Y vemos reflejada acá la factura. Con su información de cabecera. Y en este caso, pues solo fue una línea lo que traía de información, que la vemos también acá reflejada. Entonces ese era como tal, pues el ejercicio que se pretendía desarrollar en el día de hoy. Ya entonces le doy el espacio, no sé si Johnny tiene algo más que agregar o si pasamos ya a la sesión de preguntas. Ok, yo aquí voy hablando mientras salen preguntas o surgen alguna pregunta. Como pueden ver, OIS es una herramienta que permite hacer muchas cosas. La ventaja que tiene es la capacidad que tiene para integrarse con diferentes aplicaciones. No solamente todo tiene que ser del entorno de Oracle. Si se dan cuenta, aparecía Facebook, aparecía MailChimp, aparecían fuentes de correo como Exchange. O sea, hay muchas cosas con las que uno se puede conectar.
Adicional, cada vez van apareciendo o se van creando más conectores de ese tipo. Entonces, es una herramienta muy abierta y también pueden ver que es muy gráfica. A veces nosotros que somos tan técnicos nos gusta mucho echar código y el código del texto. No, esta es una herramienta completamente visual. Es muy poco el código que se puede, o que en teoría se puede poner. Pero aunque es una herramienta gráfica, también tiene la forma de uno visualizar el código y el que quiera puede llegar y escribir directamente el código ahí. Sino que no es recomendable porque se equivoca uno y entonces la parte visual se enredaría. Pero personalmente me ha pasado cuando hay integraciones muy complejas, muy largas, que son muchos parámetros, pase y pase, a veces se vuelve lento ese proceso de pasar, pues cojo el código y a mano le digo cuáles son los que se pasan y lo monto y lo digo y me digo que me lo muestren en gráfico y me queda otra vez todos los enlaces establecidos, si están bien realizados. Entonces también es muy delicado, pero me da la opción. O sea, a los programadores tradicionales como yo, que yo llevo más de 25 años ya trabajando en esto, a veces se nos queda más fácil echar código que hacerlo visual. Los nuevos tienden a hacerlo al contrario, son mejores en la parte visual que nosotros los de la tercera edad. Pero bueno. Oye, Johnny, pero yo veo que tiene su complejidad el aprendizaje, ¿no? Wow, yo veía, qué valiente, Jonathan, muy valiente, ¿eh? Se ha echado ahí al toro haciendo esta demo, que en cualquier punto puedes cometer un mínimo error y tal traste. Jonathan, eres un grande. Enhorabuena por la presentación y la demo que nos has hecho. Pero Y atrás Oscar, lo tiene que que haber dices es cierto. experiencia, conocimiento, y es muy compleja, es muy complicado del aprendizaje, el formarse y capacitarse en esta herramienta. Jonathan, ¿cómo te parece la capacitación? ¿Cómo fue? Para aprender, o sea, Pues, para a ver, lograr eso. yo hice el curso en Oracle University. Pues falta lo que es la certificación. Al principio, digamos que sí fue un poco complejo, no entendía muchas cosas. Claro, Sin embargo, ya después cuando pasé a lo que es la práctica y desarrollar vale, integraciones reales, claro. todo fue como mejorando y se fue Esa entendiendo experiencia. más fácil cómo era el desarrollo de las integraciones. Vale. Mira, Eso aquí es, he eso, preguntado hace un ratito y hay dos personas, Mario y Rodrigo, que nos comentan que sí que utilizan Integration Cloud y bueno, pues por supuesto estamos abiertos a que Mario, Rodrigo, cualquier otra persona la utilice o no la utilice, ¿eh? Nos hagan cualquier pregunta. Pero sí, me daba la impresión de que wow, hay que muchos puntos, es muy fácil equivocarse. Bueno, pues que tiene su complejidad en cuanto a la utilización. es muy importante tener muy claro en la cabeza cuál va a ser el flujo de la información, cómo va a viajar, para saber en qué momento Claro, interviene uno para hacer transformación, en qué momento, o sea, ese flujo es muy claro, claro, es muy necesario tenerlo claro, porque es la clave de esto. Al ser claro. visual es muy seguido, pero si yo no tengo claro el flujo, se puede enredar. Ay, entonces, ¿qué debería hacer aquí? ¿A qué llamo? Y otra cosa que es muy importante, sobre todo cuando se trabaja con Oracle hacia el RP, hacia Fusion, eh, conocer la documentación de las funciones, de los web services, de los REST API que Claro, hayan disponibles. claro, Y permanentemente están creando nuevas en Oracle. Entonces, no es muy claro. normal que llegue una actualización. Este fin de semana pasado hubo actualización a la 23A, creo, y llegan APIs nuevos. Entonces, uno no siempre lo va a saber todo. Entonces, hay que estar Y la- constantemente revisando la información porque a veces crean, dentro de las funciones que ya están disponibles, crean opciones nuevas, parámetros ya, nuevos, que van a funcionar como los tenemos porque ahora ya. garantiza eso, conservar, Oye, conservar hacia atrás la información, pero a veces por ahí se pueden mejorar cosas. Entonces hay que estar leyendo mucho. Johnny, estamos hablando del mundo SaaS, todavía queda un mundo on-premise Sí, tremendo por atrás.
¿qué me comentas? Otros ERPs, GD Edwards, eBusiness Suite, Siebel, PeopleSoft, otros cloud, es decir, el concepto también de multi-cloud. ¿Qué me comentas sobre OIC fuera de SaaS? OIC OIC como tal, como les dije, tiene muchas conexiones y acabas de mencionar, por ejemplo, tiene conexiones a JD Edwards sin ningún problema, tienes conexiones ahora al ERP clásico, al on-premise, porque todas esas, recuerden que en on-premise casi todas esas APIs que vienen por Oracle se pueden convertir en web service directamente desde Oracle. Entonces, se tiene acceso a toda la funcionalidad que tenemos en on-premise para ejecutarla desde OIC sin ningún problema. O sea, es tan sencillo como habilite en on-premise que ese API se convierta en un web service y coja el WSDL, móntelo acá y listo. Entonces se trae la comunicación. Mire qué es lo que hizo. Se traje la definición con el WSDL, ya trae la lista de parámetros y bueno, esto es lo que tiene que poner. O sea, no tengo que ir a buscar qué parámetros hay. Solamente los mapeo arrastrando. Y integración con otros competidores, entre comillas, competidores, sí. Con SAP, con Salesforce, con SaaS, con Microsoft. También es decir, facilitan la integración entre otros ERPs. Es una herramienta completamente abierta. Completamente abierta. Creo que había más de 300 integradores, o sea, conectores ya creados. Claro, también podría uno crear conectores. Esa es otra, pero para eso se requiere ya un nivel más avanzado en OIC. Mucha lógica por atrás, claro. A ver, tenemos aquí un chat. ¿Sería buen uso? Alfredo nos pregunta, ¿sería la herramienta para crear apps con Visual Builder e integrarlos con GDE a través de Orchestrator, publicando servicios REST a través de OIC como SOA? Sí, eso es cierto. Porque recuerden que en el OIC solamente miramos la parte de integraciones, pero el OIC también tiene el Visual Builder incorporado. Entonces uno activa el Visual Builder, desarrolla el Visual Builder y la conexión que uno hace lo hace a OIC a través de las pantallas o sea, activando las pantallas que tienen Visual Builder. Bien incorporado ya, es verdad, sí. Es verdad. Claro, es solamente activarlo. O sea, normalmente viene desactivado. Cuando uno llega y se va a la pantalla pues de OSI, Oracle Cloud Infrastructure, uno puede decirle a esta instancia de OIC, actíveme el Visual Builder. Una vez que se active, listo, ya tiene el Visual Builder ahí para que trabaje con él. Para que haga pantallas, para que haga lo que quiera hacer con eso. Aquí, o sea, nosotros estamos en Colombia. Aquí en Colombia, Oracle para Fusion lanzó las localizaciones de Colombia y en las localizaciones de Colombia se incluyen pantallas que vienen desarrolladas en OIC, que uno las ejecuta desde Fusion, pues como si pertenecieran a Fusion. Es un menú más, uno le da clic a la opción y te abre la ventana que está realmente en OIC y hace todo el trabajo de localizaciones para el manejo de impuestos o de reporte de impuestos aquí en Colombia. Muy bien. Pues nada, muchas gracias, Alfredo. Si tienes alguna pregunta más, nos las puedes hacer. Al resto de compañeros, tenemos bastante gente conectada esta tarde o esta mañana también escuchándoos. Os agradecemos mucho. Si tenéis alguna pregunta, la lanzáis por ahí. Y si no, bueno, Jonathan, a tus pies por hacer esta demo aquí y que ha ido súper bien de inicio a fin. Así que nada, muchísimas gracias, Jonathan. Johnny, a ti también por tus apuntes y por tu participación. Agradecemos la participación, vuestra participación. Y bueno, damos las gracias también a los asistentes que se han conectado a la sesión de hoy. Y bueno, os estaremos esperando aquí con nuevas sesiones la próxima semana. Nada más, ¿alguna cosita más que añadir, Johnny, Jonathan? No, por acá cualquier pregunta las pueden hacer llegar que en nuestras capacidades trataremos de responder. Fenómeno. Como les digo, no todo no lo sabemos. Todos los días hay que seguir estudiando, hay que seguir leyendo. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos.